Muy bien. Entonces, como ya hemos recapitulado en la primera actividad, tenemos lo que es, ¿no? La investigación científica, nos dice que es el procedimiento de la búsqueda de conocimientos. Ahí vamos a relacionar todo lo que hemos hablado con lo que era la epistemología, ¿no? Que es la ciencia del conocimiento, que nos ayuda a identificar, crear y conseguir un nuevo conocimiento, que está muy relacionado con lo que es la ciencia, ¿no? De hecho, todas las bases del conocimiento están relacionadas con lo que es la epistemología, ¿no? Es una rama de la filosofía también, decía, sí, es correcto. Sobre algún aspecto de la realidad, esto es muy importante, ¿no? Vamos a investigar, vamos a crear conocimientos sobre algo verdadero, algo real. Esto viene de la corriente positivista. Es algo que pasa, es algo que sucede. Y a partir de eso se tiene que crear conocimiento para que la sociedad vaya continuando progresando y creciendo, ¿no? ¿Qué más dice? En esta búsqueda se sigue un camino específico. El camino es el método, ¿no? Y aquí hay que hacer una aclaración. Hay muchos autores en algunos libros, no tanto latinos como angloamericanos, los cuales hay una confusión que se crea en los investigadores nobles, es decir, en los que no están muy enfocados en lo que es la investigación. Obviamente, cada uno de ustedes debe ser un buen profesional en su campo, ¿no? Pero como la investigación como tal es una ciencia aparte que crea también conocimiento, tenemos que también conocer sus procedimientos. No nos hemos enfocado mucho en esto de la investigación, a pesar de que es transversal a cualquier ciencia, ¿no? Entonces, muchos autores, y eso no se van a confundir, por eso lo estamos explicando, muchos autores se refieren a la metodología de investigación como el método de investigación, ¿no? El método científico, van a leer. Ahí se están refiriendo a lo que es la metodología de investigación directamente. No se van a confundir con esa parte específica del trabajo de investigación que se llama métodos de investigación, ¿no? Como se llama este módulo incluso, ¿no? Métodos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación. Entonces, no tiene que haber esa confusión. Tienen que saber diferenciar entre lo que es la metodología y el método de investigación. Y cuando un autor se refiere a la metodología como método, ¿no? Eso causa un poco de confusión. Entonces ahí tenemos palabras clave, ¿no? Que son lo que es la metodología, ya hemos explicado, ¿no? Todo ese conglomerado de pasos, instrumentos, técnicas, procedimientos que se realizan para llegar a un fin que es, en realidad, es la creación de nuevo conocimiento, ¿no? Y en medio de todo eso está el método que es un poco más específico, que es el modo, la forma de realizar algo. Y la técnica es cómo se hace. El instrumento hemos dicho con qué se hace, ¿no? La tesis, bueno, es un trabajo, ¿no? De investigación que tienen que realizar, tiene que ser original, significativo, es decir, que tiene que haber un aporte, algo nuevo, que tiene que contribuir al campo de estudio. Ustedes tienen que tomar el objeto de estudio que tienen, ¿no? Su maestría para realizar una tesis, una investigación, y tienen que contribuir a la ciencia con los resultados de su investigación. Eso es lo importante de una investigación, ¿no? Se presenta un perfil. Todo esto vamos a pasar de eh, muy superficialmente, porque como les digo, todo esto yo pienso que ya lo han debido avanzar. No solamente estamos recordando esta clase. La problematización, un perfil tiene tres partes, ¿no? Que es la problematización, la teorización y la metodología como tal. Y acá está lo que les decía, las líneas de investigación. Uno de ustedes en sus respuestas me decía, no, son las líneas de investigación. Las técnicas creo que me hablaban, ¿no?
es la totalidad del contenido temático, el cual se desarrolla en los procesos investigativos. Las líneas de investigación son esos contenidos que ustedes están aprendiendo en el transcurso de su programa de formación. Y estas líneas de investigación están muy relacionadas con lo que son las líneas curriculares. Entonces, en ese sentido, la verdad no conozco mucho acerca de su malla curricular, pero tengo entendido que es para la parte administrativa. Entonces, en ese sentido, las líneas de investigación tienen que estar relacionadas. Las líneas de investigación son las temáticas generales de esta maestría y que ustedes deben asumir para plantear su investigación. En la parte de la problematización tenemos el planteamiento de problema, la pregunta de investigación, subpreguntas, no se van a olvidar. Esto no sé si lo habrán avanzado. La pregunta de investigación como tal está relacionada con el título y el objetivo general, pero también a este nivel de maestría tienen que ustedes plantear subpreguntas de investigación, que cada una de esas subpreguntas de investigación tienen que ser respondidas y aclaradas mediante lo que son, estamos admitiendo, Denis dice, ya. Las subpreguntas de investigación tienen que ser respondidas mediante el logro de los objetivos específicos. Ya, entonces no se van a olvidar plantear su pregunta de investigación general con su objetivo general, sus preguntas, subpreguntas de investigación con sus objetivos específicos. Obviamente tienen que delimitar, generalmente se delimita espacial, temáticamente, justificación, no se van a olvidar sus tipos de justificación, vamos a hablar algo hoy. La hipótesis o la idea científica a defender, igual vamos a explicar esto, no es los dos por si acaso, no van a presentar dos, no van a cometer ese error, porque en los perfiles que nos presenta el posgrado de la UPA, siempre aparece esto, hipótesis, un guión, idea científica a defender, pero es un error presentar los dos. Tienen que elegir de acuerdo a su enfoque, como alguien lo decía en las respuestas, ¿no? Una hipótesis o una idea científica a defender. Uno de los dos, nunca los dos. Y de la misma forma en la parte de la operacionalización o categorización. La hipótesis está relacionada con la operacionalización y la idea científica con la categorización. En la teorización, de forma general, tenemos el estado del arte, marco teórico y dentro de todo esto que se llama el sustento teórico, y esto también, por favor, tomen en cuenta, eh, en la parte de la teorización, el marco teórico, tenemos dos grandes partes que lo vamos a ver un poquito más a detalle más. Uno es el estado del arte y otro es todo lo que se llama el sustento teórico, encabezado por lo que es el marco teórico. Marco contextual, histórico, conceptual, jurídico. Son complementos interesantes, pero que se utiliza de acuerdo a cada investigación. En el que sí o sí tiene que tener sus investigaciones es un marco teórico. Los demás depende del tema, la temática que vayan a utilizar o vayan a investigar. Y la tercera parte, decíamos, ¿no? La metodología, el paradigma, enfoque, tipo, diseño, método, técnica, instrumento, universo, población y muestra. Como hemos dicho en algún momento, aquí vamos a hablar sobre lo que es el paradigma, sí, enfoque también. El tipo de investigación no vamos a hablar tanto, no compete tanto este módulo. El diseño tampoco, no mucho, obviamente tienen que saber porque todo está relacionado, ¿no? Métodos, técnicas, instrumentos, sí. Esto no vamos a abarcar tanto, pero sí se les va a dar algunas pistas, pautas de cómo elegir su población y su muestra. El problema de investigación.
Esa es la primera parte de la problematización. Nace a partir de una realidad, ¿no? Hemos dicho, es una investigación empírica. Es algo que sucede, algo que no está bien, por eso es el planteamiento del problema, ¿no? Hay un problema, algo, una carencia, como dice acá, algo que no está resuelto o que tal vez podría mejorar, no es que todo siempre está mal, ¿no? Si hay algo que no está realmente completo, nosotros a través de la investigación podemos plantear posibles respuestas, soluciones a este problema, que también nace a partir de la experiencia de cada uno de ustedes como investigadores, del conocimiento científico que tiene cada uno de ustedes desde sus campos de formación, desde sus diferentes profesiones y los conocimientos previos, como hemos dicho, ¿no? Entonces, a partir de aquello nace lo que es un problema de investigación. Acá se formula lo que se llama el objeto de estudio, que debe ser claro, debe ser preciso, para que a partir de esta identificación del problema ustedes puedan continuar con todos los siguientes pasos metodológicos de una investigación. A partir de esto es donde ustedes tienen que tomar realmente conciencia, ¿no? Es el primer paso donde no se debe cometer errores. Tienen que identificar bien lo que van a investigar, qué es exactamente ese problema. Si ustedes realmente conocen ese problema que van a investigar, pues no van a tener problemas en el transcurso de su investigación. Y eso siempre ocurre en algunos investigadores, ¿no? Bueno, en los que no tienen tanta experiencia. Eh, Perdón, vamos a admitir a las personas. Mm, bien. Entonces les decía, ¿no? Eso sucede con algunos investigadores que no tienen tanta experiencia. Eligen un tema de investigación porque alguien les ha dicho que era sencillo, que hay mucha información, que, que va a tener acceso a la información, que su amigo había sido el amigo del otro, que le va a dejar hacer su investigación. Una investigación tiene que nacer de ustedes. Ni siquiera tiene que nacer de su tutor, que algún momento también van a necesitar un tutor. No tiene que nacer y hay un error que siempre cometen, más que todo en pregrado, en posgrado no lo he visto. En pregrado vienen y te dicen, licenciado, quisiera investigar este tema, pero me han dicho que no, no es relevante, no aporta nada, pero yo sé que hay algo aquí. Entonces, si esa es la visión del investigador, adelante, se puede, porque está partiendo a partir de su conocimiento y de su experiencia. Y en cuanto al aporte científico, eso es debatible. Toda investigación tiene un aporte científico. También todas las investigaciones pueden dar nuevos datos. ¿Bien? Entonces, no hagan una recomendación. Hagan investigaciones que ustedes crean que sean eh, posibles, viables para ustedes, no para los demás, porque los demás están viendo desde sus ojos, pero ustedes son los investigadores, son los que conocen el tema, son los que han tenido la experiencia y son los que van a realizar al final la investigación, ¿no? A veces por hacer caso a nuestros amigos, tutores, otros docentes, caemos en el error de investigar algo que ni siquiera sabemos, no conocemos. No, pero mi licenciado me ha dicho que este tema es bonito, ya investigaré. Y después no sabe ni siquiera el concepto general del tema que está investigando. Entonces, tomen en cuenta ese consejo. Mm, Acá algo ya nos hemos adelantado, ¿no? Se debe comenzar a indicar la relación entre los fenómenos. ¿Qué es lo que está pasando cuando hacen su planteamiento del problema? Qué es lo que sucede? Tanto en el contexto como en el tema que ustedes van a investigar. Como les decía acá, la redacción es clave.
Muchas veces podemos ser grandes profesionales, pero redactamos de una forma terrible y al final otros intentan leer lo que nosotros redactamos y no entienden nada. Por más de que seamos grandes profesionales, grandes investigadores, si no entienden los demás lo que escribimos, pues no van a entender nuestra investigación, no van a entender nuestro problema, el planteamiento del problema. Entonces es muy importante expresarlo con claridad. Y mientras más conozcan del tema, ahí está la importancia, ¿no? Mientras más conozcan el tema, van a poder explicarlo con gran claridad. Este problema, planteamiento del problema, tiene que dar pautas para la realización de la hipótesis. Sabemos que la hipótesis es la posible respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? Pero esa pregunta de investigación va a partir de lo que es el planteamiento del problema. Es decir, esa pregunta nace a partir del problema que el investigador ha encontrado. Se pregunta al investigador, ¿qué es lo que pasa con esto? Y esa pregunta que se hace el investigador se intenta dar solución, se intenta responder en la hipótesis. Entonces, fíjense, ahí estamos encontrando la primera relación entre lo que es el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y la formulación de la hipótesis. Que esa hipótesis, por si acaso un poco me adelanto tal vez, va a dar las pautas para realizar la operacionalización, la categorización incluso. Incluso de acá no va a salir solamente la hipótesis, como hemos dicho, ¿no? Va a salir la idea científica a defender también. Entonces debe estar muy clara la redacción. Luego incluir, ya, esta parte es muy importante. Muchos confunden, ¿no? El planteamiento del problema presentan como si fuera solamente una experiencia subjetiva de la realidad. ¿Qué quiero decir? Yo como investigador conozco y veo que hay un problema en una realidad, en un contexto. Entonces, en mi planteamiento de problema voy escribiendo qué es lo que he visto, qué es lo que veo que está mal, qué es lo que se puede corregir. Lo puedo expresar con claridad, como dice acá, ¿no? Que indico los fenómenos y sus relaciones. Pero hay un problema cuando leemos los planteamientos del problema de los investigadores, de muchos investigadores. Ese planteamiento de problema no debe ser solamente subjetivo, es decir, que van a ser a partir del pensamiento que yo tengo, que es un pensamiento nada más, no está todavía comprobado. Se va a comprobar después de haber terminado la investigación. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes vayan a redactar su planteamiento de problema, van a hacer referencias estadísticas. Es muy importante. Tienen que buscar publicaciones en una primera instancia internacionales, de organismos internacionales en las que incluya estadísticas numéricas de otras investigaciones. Por ejemplo, a ver, riesgos laborales. Es algo que me estoy inventando, ¿no? Riesgos laborales. Se ha determinado que la UNESCO, en una investigación del año 2022, ha identificado que la mayoría de las instituciones universitarias, digamos, ¿no? A nivel mundial, en un 85% no prevén ciertos riesgos laborales, ¿no? Entonces ahí estamos incluyendo en mi planteamiento de problema datos estadísticos comprobados por instituciones internacionales. Es muy importante añadir esto, porque ahí estamos poniendo no lo subjetivo solamente, lo que yo conozco, sino lo objetivo, lo que realmente ya se ha confirmado, de que hay un 80% de instituciones universitarias a nivel mundial que no cuidan a sus administrativos como deberían. Entonces es muy importante. Noticias, también es muy importante incluir, ¿no? Noticias porque son hechos de la realidad comprobados que se publican en lo que se llaman las mass media, ¿no? Entonces es muy importante, noticias, datos de periódicos, tal vez a veces de, ¿no? de informativos, también se puede referenciar a medios audiovisuales
Pues es importante incluir eso, incluir citas, no se van a olvidar de hacer citas de, de, ¿cómo lo podemos decir? De conceptos realmente importantes y generales sobre su tema de investigación. No debe ser tan específico porque lo específico lo vamos a ver posteriormente, pero es importante incluir todo aquello. Y ahí vamos a concluir con lo que les decía desde el principio, ¿no? No solo es subjetivo, es decir, no es lo que yo solamente voy a ver, sino debe ser objetivo, lo que ya está comprobado a través de estadísticas, noticias y citas. Entonces, esa información deben incluir en su planteamiento del problema. ¿Cómo se plantea una formulación del problema? Primero enunciamos, exponemos la realidad, decimos qué está sucediendo. Después formulamos. Es decir, en una primera parte vamos a explicar qué es lo que pasa en un determinado contexto, lo que vamos a investigar, y después formulamos. Esta parte de la formulación específicamente se llama lo que es la formulación de la pregunta de investigación. De esa pregunta de investigación van a ser todo lo demás, hemos dicho, ¿no? Acá está lo que les decía. Tienen que utilizar esta lógica que se llama lógica deductiva. Tienen que ir de lo general a lo específico cuando plantean su investigación. Eh, Deben incluir datos estadísticos de instituciones generales, grandes, a nivel mundial, como les he indicado, en una mayor amplitud. Fíjense cómo está. Hagan de cuenta que esta es la redacción de su planteamiento de problema. Generalmente se va a extender de 3 a 4 planas. Cuidado quieran extenderse en media plana, una hojita. No, tiene que ser un planteamiento, como hemos dicho, muy bien conceptualizado. Entonces, la mayor extensión de su planteamiento de problema tiene que plantear datos generales, estadísticos, luego datos regionales en una menor cantidad y al final, fíjense, tal solamente es una punta, ¿no? De este triángulo invertido, que debe hablar del sujeto, del objeto de estudio, es decir, la realidad, el contexto del problema. Fíjense que es un poquito. Muchos plantean al revés, hablan todo de lo que sucede en su realidad y se olvidan de todo esto que realmente ya es lo objetivo, ¿no? Acá está la parte subjetiva y aquí está la parte objetiva. Entonces tienen que plantear su problema de investigación con lógica deductiva, como decía, de lo general a lo específico. Y aquí ya vamos a entrar en la parte más práctica. ¿Cómo planteamos la pregunta y las subpreguntas de investigación? Jacqueline Hurtado, en su libro Cómo formular objetivos de investigación, nos propone ciertos elementos, ¿no? Para que no nos perdamos. Yo, desde mi punto de vista, este es lo más sencillo de cómo plantear una pregunta de investigación, porque nos indica partes muy claras. Si ustedes van a leer otros autores, les van a decir cómo se formula una pregunta y me dicen, ya, se formula con su palabra de pregunta, tiene que ser variable uno más variable 2 más complementos, ¿no? Ya entonces, si eres un investigador nuevo, ¿cómo vas a saber cuál es tu variable uno, cuál es tu variable 2, cuál será el complemento? Es medio complicado. En cambio, Hurtado te lo simplifica todo y te da una explicación muy sencilla que nos da al final 5 partes que deberían ir en un planteamiento de pregunta de investigación. Una, por si acaso, no es obligatoria. Aquí nos dice, ¿no? ¿Qué partes debe tener una palabra de pregunta? ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Un adverbio de interrogación se llama, ¿no? En gramática. Entonces, si es una pregunta, obviamente tiene que tener su palabra de pregunta. El evento, ¿qué es lo que estará pasando en ese contexto que ustedes van a investigar? ¿Qué es lo que sucede?
la unidad, a quiénes, les está sucediendo lo que ustedes van a investigar, cuál será su población, esas personas o su universo tal vez, ¿no? A las cuales ustedes van a investigar, el contexto, en qué lugar, más que todo este contexto se puede referir a la parte geográfica, ¿no? Y la temporalidad, ¿cuándo? Y esta parte de temporalidad muchas veces es omitido y generalmente lo que he visto en la tendencia ahora es omitir esta parte de la temporalidad, por, tal vez incluso por razones administrativas, pero se lo puede poner para tener una claridad más grande. Hemos dicho, ¿no? Ah, tenemos que seguir a ver dónde está. Aquí está. Fíjense este gráfico que he preparado. Tienen que utilizar esta lógica, por favor, para no perderse. Pregunta de investigación. Esta ha nacido del planteamiento del problema, ¿no? Se formulan su pregunta de investigación y fíjense en las flechas. A partir de la pregunta, recién va a salir lo que es mi título de investigación y mi objetivo principal o general de investigación. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que tienen que plantearse. Muchas veces lo primero que hacemos, ¿no? El título. ¿Ya? ¿Cuál es tu investigación? Le ponen su título. Después recién hacen el problema, después recién están se planteando su pregunta. Cuando llegan a su pregunta no coincide con su título, porque su título han planteado sin saber el problema. Y después, como no entienden esa lógica, plantean su objetivo general y luego ven que el título es diferente, la pregunta es diferente, el objetivo es diferente. Tiene que tener los mismos elementos. Y es tan sencillo como plantear bien tu pregunta de investigación y después copiar y pegar. Así de sencillo es. Y eso lo vamos a realizar ahora. ¿Ya? A ver, denme un momento, alguien quiere entrar. Ya. Ahora sí. Hemos dicho, ¿no? Primero planteamos la pregunta de investigación. Tiene que tener palabra de pregunta, evento, unidad, contexto, temporalidad. Hemos indicado que estos mismos elementos tienen que tener el objetivo general. Pero hay un pequeño cambio. Como es un objetivo, siempre debe iniciarse con un verbo de investigación en infinitivo. Tenemos un verbo, puede ser analizar, identificar. Liz, no se ve la pantalla. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Mm, listo. Ahora se ve. Sí, sí, gracias. Muy bien, muchas gracias a vos. Ya, a ver, vamos a repetir para que vean de nuevo. Planteamos primero la pregunta de investigación. Palabra de pregunta, tenemos que tener un evento, una unidad, un contexto y una temporalidad. Estos mismos elementos los vamos a tener cuando planteamos el objetivo general y obviamente también los específicos. Esta lógica sirve para ambos, por si acaso. El objetivo en infinitivo, perdón, el verbo en infinitivo. Aquí teníamos la palabra de pregunta, ¿no? En tu objetivo ya no hay una palabra de pregunta, se cambia a un verbo en infinitivo y tiene que ser un verbo de investigación. El evento de estudio, que es lo mismo que estaba en mi pregunta de investigación. Unidad de estudio, lo mismo que estaba en mi pregunta. Contexto, lo mismo que estaba en mi pregunta. Temporalidad, igual. Entonces, fíjense, como les decía, el único cambio, si yo logro redactar bien mi pregunta de investigación, el único cambio que voy a realizar en mi objetivo, en la redacción de mi objetivo, va a ser cambiar la palabra de pregunta por el verbo, nada más. Y para el título es más sencillo aún. En el título ya no lleva ni palabra de pregunta ni verbo. Lo borramos los dos y subimos, copiamos y pegamos, como les decía. Acá ya tenemos.
Ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Quisiera que alguien me colabore. ¿Quién tiene algo más o menos ya, algo más claro sobre una investigación que quiere plantear o tal vez ahora se anima a plantear una investigación? ¿Quiere realizar la redacción de su pregunta de investigación primero? Nadie se anima. Si nadie se anima, vamos a dar la palabra a alguno de mis colegas que veo algunas caras conocidas, veo por acá. ¿Nadie se anima? ¿O quieren que hagamos primero el intermedio ahora? Les doy, a ver, les mostraré esto para que después se animen, ¿no? Y no estemos calladitos como ahora, vayan trabajando entonces en sus computadoras o en sus celulares. Les voy a mostrar qué ejercicio he preparado para ustedes. Un momento, por favor. Ya, ¿se puede ver la pantalla? El formulario, el Sí, se Google ve Docs. perfectamente. Muy bien, muchas gracias. A ver, fíjense, esta es la actividad que he planteado. Esto haremos primero, les voy a dar tal vez unos 15 minutitos para que lo piensen bien en la comodidad de sus casas o tal vez algunos sigan trabajando. Sabemos que es un poquito complicado, ¿no? Clases en días de la semana. Pues no hay ningún problema, tienen todo mi apoyo. A ver, vamos a plantear esto. Es el mismo cuadro que les he explicado ahora. Cada uno de ustedes se va a agarrar un cuadro en el cual está ahí dividido en tres partes. Uno es el título, la pregunta de investigación y el objetivo general. Hemos explicado la lógica, ¿no? Primero, planteamos la pregunta de investigación. De esa pregunta de investigación, vamos a plantear el objetivo general, cambiando, ¿no? La palabra de pregunta por el verbo. Y finalmente, cambiamos todo, copiamos y pegamos, como he dicho, porque si planteamos bien la pregunta, ya tenemos todo hecho. El título de investigación. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea ahora. Les voy a dar unos 15 minutos para que vayan realizando y un poco también descansen porque hemos estado creo un poquito más de una hora. Entonces, vayan planteando y como les decía, vayan realizando tal vez un trabajo que van a realizarlo, ¿no? En sus tesis ya de maestría. Mejor si van avanzando en estos módulos, aprovechar y para después ya enfocarse en el trabajo de campo. Entonces, por favor, les voy a mandar el link de nuevo. Ahora les voy a mandar. ¿Dónde les voy a mandar? Ahora, aquí sí me van a poner su nombre, ¿ya? Por favor. Ahora sí vamos a poner nombres. La anterior solo era prueba. Ahora sí quiero ver sus nombres, por favor. A los que participen, vamos a dar puntos extra. ¿Dónde está? Ahí está. Esto lo voy a cortar, por favor. Ya tienen el documento. Y voy a presentarles. Vamos a volver a la diapositiva para que ustedes sepan qué partes tiene que tener. Antes de que vayamos tal vez al vacío. ¿Tienen alguna pregunta de estos elementos? ¿Están entendiendo bien cuáles son estos elementos o quieren una explicación sobre lo que son esos elementos que plantea Hurtado? Estos de acá.
la palabra de pregunta, el evento, qué es lo que pasa en su investigación, la unidad, a quiénes, el contexto y la temporalidad. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Pueden comenzar, a ver, es 8:52. Ya, ¿les parece bien a las 9:15? ¿O es mucho? Vamos a extendernos mucho. 9:10, ¿no? 9:10. Ya, por favor vayan completando ese ejercicio. 9:10, vamos a socializar. Pongan en su tarea sus nombres porque va a valer puntos extra, por favor. Y si tienen alguna pregunta, prenden su micrófono. Yo estoy conectado, no me voy a ir a ningún lado. Les voy a esperar a que trabajen. ¿Ya? Entonces comiencen, por favor. Vamos a grabar y vamos a... Ya, si se corta, me dicen, ¿ya? Entonces, podemos utilizar tal vez una justificación jurídica, ya que todo el trabajo o la gran parte del trabajo administrativo se basa en normas, reglamentos, ¿no? Instructivos, entonces también puede ser justificadas sus investigaciones desde ese punto de vista. Pero las investigaciones de forma general utilizan estas justificaciones, ¿no? La justificación teórica en la cual se determina una cierta necesidad de la creación de nuevo contenido teórico, nuevas teorías, conceptos a partir de sus investigaciones, de los resultados de sus investigaciones. Una justificación social que los resultados de su investigación van a ser utilizados por sectores, por poblaciones específicas que van a beneficiar de forma directa o indirecta a esas poblaciones. Puede también ser utilizada una justificación social desde ese punto de vista. La justificación práctica. Y esto, como ustedes están haciendo maestría, deberían utilizarla porque sus maestrías tienen que ser investigaciones proyectivas, de tipo proyectivas, propositivas, como se llama, ¿no? De tipo propositiva. Tienen que tener una propuesta, no solamente se van a quedar en la investigación como tal, una descriptiva, tal vez o correlacional, ¿no? Tienen que llegar también a una propuesta de solución. En ese sentido, se utiliza una justificación práctica. Algunos de ustedes tal vez hablarán, ¿no?, de lo que es no sé, la implementación de las TIC para la comunicación administrativa, ¿no? En diferentes sedes, no me estoy inventando, en las sedes académicas. ¿Cómo se implementa a través de las TIC? Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Una propuesta, ¿no? Manual de usuario. Entonces, ustedes van a proponer un manual de usuario que les sirva a todos sus compañeros administrativos para poder realizar sus actividades de comunicación mediante TICs, ¿no? Mediante el uso de la TIC. Entonces, esa es una justificación práctica. Una justificación metodológica ya entra más en un campo más de tipo metodológico científico. Es decir, que va a intentar proponer nuevas formas de hacer investigación científica. No se relaciona tanto a la parte temática de su trabajo, ni tampoco a los resultados que vayan a llegar, sino es que ustedes van a utilizar una nueva forma, algo nuevo, van a implementar tal vez una técnica, van a utilizar, generalmente en educación es lo que pasa, que se utiliza muchas veces, algunos recursos educativos como instrumento de investigación, ¿no? Tal vez se proponen incluso nuevos tests, ¿no? Se plantean test, validaciones de test también. Entonces, una justificación metodológica encaja dentro de ese planteamiento, ¿ya? Entonces, algo más para antes de pasar. En una justificación siempre vamos a responder al por qué, para qué, las necesidades y también vamos a hablar de los beneficiarios, ¿ya?
Y en estos tipos de justificación, por si acaso, cuando hagan sus justificaciones, no van a poner subtítulos dentro. Solamente hay un subtítulo, justificación. Y dentro de esa justificación está ya la redacción de todo esto. No es necesario también, otro consejo, no es necesario que utilicen estas cuatro, sí o sí las cuatro. Cada investigación es diferente, es particular, como decíamos al principio, ¿no? Entonces, alguno pues utilizará solamente justificación práctica, alguno utilizará una justificación social y práctica, otro no va a utilizar estas justificaciones, va a utilizar una justificación pedagógica. Entonces, eso ya responde a las necesidades de su trabajo, incluso a la formulación de sus propios objetivos. Nunca se van a olvidar de sus objetivos de investigación. Eso está relacionado con todas las partes. Y ya sabemos que el objetivo nace a partir de la pregunta de la problematización. Acá está lo que les decía, la delimitación, esto es sencillo, es un párrafo, no hay necesidad. Mira, incluso acá abajo tengo un ejemplo de delimitación o temporal. La presente investigación se delimita temáticamente sobre la motivación. Aquí hay un pequeño error, no es temporal, ¿no? Es temática. Pero en sí, las delimitaciones son temáticas, espaciales y temporales. Temática, el tema que están investigando. Espacial, en dónde. Y temporal, cuándo. ¿Cuándo lo van a hacer? La gestión 2024. Esta investigación se delimita temporalmente en la gestión 2024. En el segundo semestre de la gestión 2024, podemos decir, ¿no? En el último trimestre. Se delimita temporalmente entre los meses de julio y agosto del de la gestión 2024, ¿no? Entonces hay diferentes formas de plantear según lo que ustedes crean conveniente. Y también estas delimitaciones tienen mucha relación con el acceso. Por ejemplo, a mí en una investigación que he realizado me ha pasado que se ha planteado de cierta forma, se ha delimitado de cierta forma, lamentablemente por cambios de cronograma, ¿no? En mis programas, hemos delimitado, digamos, la investigación en el primer semestre del 2023 y me han hecho cambiar toda la investigación. Tengo que cambiar al 2020, al segundo semestre de 2024. Entonces, eso ha sido por un... No he podido acceder, digamos, a la población. Digamos, tenía que sacar mi información de cierto curso, de cierto semestre, digamos. Pero el primer semestre no habían estado, habían tenido libre, solamente pasan el segundo semestre. Entonces ahí, como no tengo acceso, pues mi delimitación ha fallado. Es acceso a la información, a la población, si trabajan en otras instituciones con sus investigaciones, tienen un contacto, están relacionados con ese lugar. Entonces tienen que plantearse eso, ¿no? Antes de realizar sus delimitaciones. Aquí está algo importante la siguiente parte que tienen que entender. La hipótesis y la idea a defender. ¿Ya? Antes de comenzar vamos a añadir a los que están entrando. Cantar que están entrando. Bueno, ya habían entrado. Ya, se ve, ¿no? Hipótesis y idea a defender, estamos ahí. Ya, entonces, vamos a hablar de lo que es la hipótesis y también aparte de lo que es la idea a defender. No es lo mismo, ya les he dicho, no se confundan. La hipótesis viene desde un paradigma positivista que funciona tanto en investigaciones cuantitativas como cualitativas y obviamente en las mixtas. Funciona. Históricamente hemos visto que Comte, que ha sido el padre de la sociología, a partir de él ha nacido lo que es la corriente positivista.
Históricamente ha sido por muchos siglos, ha sido la corriente paradigmática de la investigación científica que ha definido todas las investigaciones. El positivismo, por eso hasta ahora todo es positivista. Sus docentes les van a hablar solamente de experimento, cuasi experimento, del diseño. Solamente le van a hablar desde un enfoque más que todo positivista, de un paradigma, perdón, y con un enfoque obviamente casi netamente cuantitativo. Eso es porque ya viene de una tradición científica bien arraigada. Eh, esta hipótesis se operacionaliza, como hemos dicho, ¿no? Siempre se va a operacionalizar. En cambio, la idea sí es la idea científica a defender, ya viene de otro paradigma investigativo. Ustedes ya han debido conocer que un paradigma es un modelo a seguir de cómo yo me comporto, de cómo yo tomo decisiones. Es una forma de pensar incluso. Eso es un modelo, es un paradigma. Entonces, esta idea científica a defender viene de otro paradigma que no es el positivista, viene de lo interpretativo, viene más que todo desde sus bases han sido en las primeras décadas del siglo pasado. Van a leer, van a encontrar información sobre lo que era la escuela de Frankfurt, Gadamer, Adorno, todos ellos eran eh, filósofos científicos epistemólogos que plantean una nueva forma de pensar para hacer investigación, para crear conocimiento, que contrapone su sentido, su visión del mundo, porque el positivismo ve a la realidad como una única fuente de, de información y por ende de creación de conocimiento. Lo que se ve se anota, siempre han debido escuchar muchas veces, ¿no? Vamos a hacer investigación cuantitativa, lo que se ve se anota, ¿no? Ustedes no tienen que pensar nada, lo que hay es la realidad y de la realidad parte todo, ¿no? Y lo cuantitativo, lo hermenéutico, lo, lo cualitativo, perdón, y lo interpretativo nace a partir de una nueva forma de pensamiento en el que dice, no todo va a ser lo mismo, especialmente en las investigaciones sociales, porque hay realidades diferentes, a pesar de que se interrelacionan, las realidades son diferentes y esas realidades hay que interpretarlas y esa interpretación va a partir de los mismos investigadores. Desde el conocimiento de los investigadores se puede interpretar de forma diferente. Las poblaciones con las cuales vamos a trabajar, a pesar de que vivan prácticamente juntas, son diferentes. Un ejemplo claro, por ejemplo, la población de La Paz, de la ciudad de La Paz, la población de la ciudad del Alto, son prácticamente una sola ciudad que está dividida, ¿no? Y sin embargo, hay muchas interacciones sociales diferentes, relaciones diferentes que tienen que ser interpretadas y no por eso no son realidades a investigar, decían los de la escuela de Frankfurt. Entonces, en ese sentido nace esta idea científica a defender, que ya te da una visión diferente de cómo es la investigación, en la cual ya no se operacionaliza, ni siquiera ya hay variables, hay categorías, y esas categorías se van a categorizar, ¿no? El procedimiento es similar, solamente que la lógica del trabajo es un poco diferente. Una hipótesis está dividida por tres partes de forma general. Una parte objetiva, una relación, un nexo. Muchas veces esa relación nexo es solamente una palabra, una conjunción muchas veces. Y una parte subjetiva. La parte objetiva es lo que ya está comprobado. La parte subjetiva es lo que yo quiero que se compruebe, ¿no?
Por eso una hipótesis decimos que es la posible respuesta a una pregunta de investigación, porque es posible que lo que yo piense, es decir, la parte subjetiva, sea verdad, o tal vez es mentira, o tal vez es errado, pero no mentira, ¿no? No es lo que yo pienso, es otra cosa. Entonces, es como se conforma una hipótesis. Y las hipótesis, pues hay varios tipos de hipótesis, ¿no? Eso, la hipótesis también está muy relacionada con lo que es el tipo de investigación. Por ejemplo, ¿qué se llama este? El que nos ha dado un seminario de México, el que todos lo quieren, lo usan, Sampieri, en su libro, en metodología de investigación, él indica, ¿no? Eh, las investigaciones, por ejemplo, de tipo descriptivas, no llevan hipótesis, por ejemplo, ¿no? Las investigaciones correlativas tienen que tener, porque tienes que medir esa correlación. Creo que Vanessa, ¿no? Es la que dice la incidencia, es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, hay que incidir, hay que ver esa relación que existe entre una variable y otra variable. Hay que medir, hay que cuantificar cuánto se relaciona. Y eso lo va a hacer mediante análisis estadísticos. La descriptiva no tiene esa relación. Sin embargo, el mismo Sampieri dice, si es que tendría que haber una hipótesis, esta hipótesis debe ser descriptiva con variables que no tienen relación. Si es que no existe, hay que operacionalizar algo, porque de la operacionalización va a salir tus técnicas y tus instrumentos. ¿Y qué vas a operacionalizar si no tienes hipótesis? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces ahí nace la respuesta. Se operacionaliza el objetivo. Ya no hay hipótesis en una investigación descriptiva, se operacionaliza el objetivo, ¿no? En una investigación explicativa, ya que es de un nivel más superior, de tipo superior, que por si acaso los tipos de investigación, la mayoría de los autores, no sé por qué acá en Bolivia nomás le llaman tipo, todos los autores que van a encontrar lo llaman alcances de la investigación, porque son alcances. Mientras más lejos te vayas, más alcance tienes. Y uno de los alcances más altos es la investigación explicativa, ¿no? Que intenta explicar por qué sucede algo. Ya no solamente va a definir esa relación entre variables, ya no solamente va a describir o va a decir cómo es algo, sino que va a explicar por qué sucede eso. ¿Cómo se operacionaliza? Tenemos una pregunta de investigación. A ver, ya son las 10. Haremos esto, queridos. A ver, la pregunta para todos y espero que participen ahora. ¿Quieren continuar con esta sesión? Porque parte de lo que vamos a explicar acá en la operacionalización y la categorización está parte en su tarea. Tal vez alguno de ustedes ya ha visto la plataforma, ya está la tarea subida. Entonces, parte de la tarea tiene que ver mucho con esto de la operacionalización. Y esta parte es clave, como les decía. A partir de esta operacionalización, ustedes van a elegir sus técnicas y van a crear sus instrumentos. O sea que hay que operacionalizar de forma correcta. Si se equivocan acá, sus instrumentos van a estar equivocados. La peor parte de equivocarse metodológicamente es que van a recolectar información de una realidad y si su instrumento está mal, sus preguntas están mal planteadas, pues todos los resultados van a estar incorrectos, ¿no? Hay que conocer bien esta parte. Y la pregunta es, eh, continuamos, terminamos esta parte de operacionalización para que ustedes puedan hacer la primera tarea de forma correcta o la siguiente sesión. Comenzamos acá y analizamos a detalle cómo se hace una operacionalización. De hecho, ustedes para la próxima me tienen que traer, ¿no?, su pregunta de investigación y su hipótesis. Porque igual que el anterior ejemplo, vamos a trabajar acá con alguien.
alguien me va a explicar y vamos a operacionalizar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Díganme. Y porque ya es un poquito tarde, sé que deben estar cansados, algunos deben querer volver a sus casas, no si no están en sus casas. Y después de trabajar, día viernes, es complicado, les entiendo también, ¿no? Y quiero que entiendan la verdad bien esta parte, pero también va a servir para su trabajo, esa es la dificultad, ¿no? Pero díganme ustedes, tienen el micrófono. ¿Nadie quiere decir nada? Dice buenas noches. David, buenas noches. Con el David. Sí, Hola, con el David Paredes. sí, tienes la palabra. Roberto, por favor, micrófono. Bueno, antes de agradecerle por la clase, mire, tengo una consultita, ¿no? ¿Ya? Sí, Cuando se trata de una investigación descriptiva, ya. como usted ha señalado de una investigación utilizado por el metodología de investigación Sampiere,